Vamos a comenzar. Hermanita Mimi Galván, ¿nos puede apoyar con la oración de inicio, por favor? Claro que sí, Dianita. Gracias. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son muchas, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, que nos permites, mi Dios, conectarnos, Señor, por medio de este medio, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, te doy gracias por cada una de las mujeres que ya estamos, Señor, conectadas para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que abras, Señor, nuestros oídos espirituales, Padre Santo, y que nuestro corazón, Señor, esté este receptor, Padre Santo, para recibir tu palabra con amor, Señor, para poder, Señor, tener discernimiento, Padre Santo. Te pido también, Padre Santo, que bendigas a Dianita, Padre mío, que le des gracia, sabiduría, Padre Santo, para que ella pueda dar su tema, Padre Santo, y nosotras podamos estar atentas, Señor, a tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que tú estés en medio de nosotras, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Padre Santo, para que toque, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Padre Santo. Quita toda distracción, Padre mío, para poder estar atentas, Señor, a escuchar tu voz, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Y nuestro tema del día de hoy son 7 verdades que no debemos de olvidar. Bueno, como ya hemos visto y hablado durante todos estos días, quizá nosotros en algún momento de nuestras vidas lo hicimos, probablemente alguien no lo hizo así, pero a veces la gente en este tiempo suele ocupar los días pues para planear, ¿no? Para salir de viaje, para ir de vacaciones, aunque ahorita por el COVID, pues vimos que muchos, las playas y los balnearios están pues llenos, ¿no? De gente y ocupan a lo mejor para visitar a algunos familiares, que durante otro tiempo a lo mejor no lo pueden hacer y esperan tener este tiempo, porque a veces en el trabajo, esperan este periodo, ¿no? Para poder visitar a personas que que normalmente pues no lo hacen, o hacer algunas actividades en la misma casa o salir cerca de casa, ¿no? Y probablemente sucede así porque no conocemos a plenitud lo que sucedió hace más de 2000 años. Y bueno, les voy a contar que todo inició una noche en la que el pueblo de Dios iba a salir de la esclavitud de Egipto. Era una noche tenebrosa cuando el ángel de la muerte pasó por cada casa tomando al primogénito de cada familia. Los hebreos habían recibido órdenes de parte de Dios de matar a un cordero y rociar su sangre en el dintel de la puerta de cada hogar. Cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, pasaba por alto aquella casa. Este, y bueno, todo esto era símbolo de lo que Cristo habría de hacer por su pueblo. Él sería ese cordero que con su sangre nos libraría de la muerte eterna. Y eso es justamente lo que recordamos principalmente esta semana, que Jesús cargó con el pecado, con la culpa y con la muerte que nosotros merecíamos. Entonces, vamos a ver esas 7 verdades. La primera es que Jesús nos ofrece salvación. Vamos por favor a Efesios 2, del 1 al 5. Quien guste darle lectura, por favor. Perdón, Dianita. ¿Efesios qué, perdón? Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Muchas gracias, Mimi.
Y bueno, ahora ya que lo leímos, imagínense que una mujer va al médico a un chequeo de rutina y ahí se entera que solamente le quedan algunos meses de vida. Se sienta en la sala de espera con 1 millón de preguntas porque pues no lo puede creer y ya se siente bien. Entonces abre la puerta y el médico le dice, no se preocupe, lo detectamos a tiempo y le ofrece un tratamiento para erradicar esa enfermedad. Entonces ella pues se emociona, le brotan lágrimas de agradecimiento y ella le agradece a este doctor. Si esa mujer no se hubiera enterado de su condición y no hubiera encontrado a alguien que la ayudara, pues su historia sería distinta, ¿verdad? Y bueno, el ser humano no está simplemente afectado por el pecado. En realidad, cuando no ha recibido a Jesús en su corazón, está muerto y separado de Dios. Miremos con claridad nuestra necesidad de salvación para apreciar ese regalo que nos libra del dominio del pecado, de la culpa que pesaba en nuestros hombros y de la muerte eterna. Y con esto quiero asemejar el ejemplo que cuando nosotros estamos a tiempo, ¿no? Cuando conocemos de la palabra de Dios, estamos a tiempo de redireccionar. Es como si, no supiéramos que estábamos enfermos y como no nos sentíamos bien porque no conocíamos, bueno, ahora conocemos y podemos darle un tratamiento, ¿no? Es conocer la palabra de Dios y caminar en base a la palabra de Dios. Y bueno, en esta primer verdad les voy a dar unas preguntas para reflexionar, que no es para contestar ahorita, es para que cada una de ustedes las medite en su hogar y pueda responderlas. La primera es, ¿estoy consciente de mi condición sin Cristo? Que bueno, ahora ya todas estamos en Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo sería nuestra condición si no estuviéramos en Él? La segunda pregunta es, ¿vivo agradecida por la salvación que Cristo me ha otorgado? Y la tercera, ¿estoy viviendo a la luz de la obra que Cristo hizo por mí en la cruz? ¿A la luz de la qué, perdón? ¿A la luz de la obra que Cristo hizo por mí en la cruz? ¿Sí? ¿Ya todas la tienen? Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente verdad que no debemos olvidar y es que Jesús nos ofrece redención. Vamos por favor a Colosenses 1 del 13 al 15 y por favor quien guste le da lectura. ¿La repites, Dianita? Sí, Colosenses 1 del 13 al 15. Gracias. Sí. ¿Del 1 al 15? Sí. ¿Colosenses 1? ¿Del 1 al 15? No, del 13 al 15. 1 del 13 al 15, ajá. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Podrías repetir la aseveración, Dianita? ¿Jesús nos ofrece qué? Redención. Redención, perdón, redención. Gracias. Sí, el primero fue salvación y el segundo es redención. Amén. Gracias. De nada. Bueno, muchas gracias Mimi, por la lectura. Voy a dar aquí una definición de lo que es redención. Es la liberación de personas de alguna condición, ya sea esclavitud, prisión o de alguna situación como dolor o castigo. Ahora vamos a imaginar otro ejemplo, ¿no? Imaginemos que alguien ha cometido el peor de los crímenes y se encuentra encerrado en la cárcel y es obligado a ser torturado por el resto de su vida. La fianza es tan alta pues que no existe un millonario que pueda cubrirla, ¿no? Y este hombre pues vive sin esperanza, no hay quien pueda pagar su condena. Sin embargo, una mañana el oficial de la cárcel le dice, puede usted salir, ha sido librado porque alguien pagó el costo de su fianza, ¿no? Entonces él tiene una sensación que le alegra, pero a la vez es una sensación extraña que experimenta
por esa libertad inmerecida y el hombre grita con asombro, ¿quién fue? ¿Quién la pagó? En ese momento tiene esa necesidad de saber, ¿no? Entonces, en otro tiempo, el pecado era nuestro amo. Aún si hubiéramos querido, no podíamos escapar de su dominio y de su gobierno. Nuestros deseos y pasiones estaban esclavizadas y solamente podíamos huir de Dios. En lugar de acercarnos, podíamos huir. Bueno, solo podemos huir. Necesitábamos a un redentor que nos sacara de nuestra esclavitud, que pagara el precio de nuestra libertad. Y el precio pues era muy alto, era la muerte, porque como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero hubo uno que dio su vida por nosotras, que a pesar de nuestra maldad, se humilló hasta lo sumo y se entregó para pagar el precio de nuestra libertad. Y vamos a terminar el versículo de Romanos 6:23, en donde dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Muy bien. No, creo que está claro. Gracias, hermanita. Entonces les voy a dar ahora 3 preguntas que van a ser de reflexión para este punto número 2. La primera es, ¿vivo como una mujer perdonada por Dios? ¿O aún cargo la culpa de mis pecados? Perdón, Dianita, vivo como una mujer, ¿qué? ¿Perdonada por Dios? ¿O aún cargo la culpa de mis pecados? Sí, gracias. Sí. La segunda es, ¿el pecado domina mi vida? Y la tercera, al final del día mis acciones reflejan si soy libre del pecado o si todavía soy esclava. ¿La repites, Dianita? Sí, perdón, fue muy rápido, ¿verdad? Al final del día mis acciones reflejan si soy libre del pecado o si todavía soy esclava. Y bueno, esas 3 preguntas es lo mismo que en la primera. Ya cada una vamos a hacer ahí nuestro análisis y Dianita, mande. disculpa que te moleste. No, ¿Podrías dígame. volver a repetir la última, por favor? Sí. Al final del día, mis acciones reflejan si soy libre del pecado ¿Sí? o si todavía soy esclavo. Y la segunda, Dianita, ¿la puedes repetir, porfa? Sí, la segunda es, ¿el pecado domina mi vida? Gracias. Sí, de nada. ¿Ya todos tienen las 3 preguntas? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces ahora Muchas gracias, Dianita. Sí, de nada. Gracias. De nada. Entonces ahora vamos a pasar al punto número 3 y es que Jesús nos ofrece expiación. Por favor, alguien que me pueda apoyar con Primera de Timoteo 2, del 5 al 6 y alguien más con Hebreos 9, 12, por favor. ¿Repites los versículos? Los dos. La cita sí, Primera de Timoteo 2, del 5 al 6 y la siguiente es ¿Sí? Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Y la segunda, Hebreos 9, 12. ¿2 o 12? 9, 2, ¿verdad? 12. Ah, 12. 12. Leo Primera de Timoteo 2, Sí. ¿sí? Sí. Del por 5 favor. al 6, dice Ajá. así la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual
Se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Gracias. Amén. Leo Hebreos 9:12. Sí, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, les voy a dar ahora. Mande. Anita, pero si nos repites la pregunta, el punto, Jesús punto? nos qué. Sí, Jesús nos ofrece expiación. Gracias. Sí, de nada. Ahora, ¿alguien me puede decir qué significa expiación? Es alguien que ocupa nuestro lugar. Ujú. Alguien que está tomando nuestro lugar en un determinado momento por algo. En esto, bueno, en este caso estamos hablando de la expiación. El Señor Jesús ocupó nuestro lugar, ese lugar que a nosotros nos correspondía para limpiarnos de todo el pecado. Ujú. Así es. Amén. Muchas gracias. Les voy a dar la definición que tengo aquí. Bueno, coincide con la que nos dio nuestra hermana Rosy. Muchas gracias, hermanita Rosy. Bueno, expiación aquí tengo que es liberar a un culpable por medio de un sacrificio. Bien, ahora vamos a continuar. Yo creo que todas lo saben, pero de todas formas lo voy a hablar por cualquier cosa. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo tenía un sistema para recibir el perdón de sus pecados? Sí, ¿verdad? Bueno, ellos sacrificaban un animal de acuerdo a su condición económica, pero no cualquier tipo de animal, debía ser uno perfecto en su especie. Ellos necesitaban derramar la sangre para ser librados de la culpa de sus pecados. ¿Se imaginan cómo sería si eso fuera vigente ahora todavía? Llegaríamos al templo con un animal, ¿no? Cada 8 días iríamos pues con un animal, ¿verdad? Llegaríamos con una paloma, un cordero, sabiendo que en poco tiempo tendríamos que hacer lo mismo nuevamente y nunca nos sentiríamos completamente libres de la culpa y de la condenación. Por más que el pueblo de Dios lo intentó, no fue posible que la sangre de los toros y las cabras quitara todos los pecados. Se necesitaba un mejor sacrificio. La única manera de borrar los pecados era con el sacrificio del cordero perfecto. Solo la sangre de un cordero sin las manchas del pecado podía resolver nuestro problema. No había otra forma, no existía otra opción. Tu salvación y la mía solamente ha sido posible a través de la muerte de Cristo en nuestro lugar. La obra de Jesús en la cruz fue un sacrificio definitivo y completo. Jamás seremos culpables ante Dios nuevamente, pero no por nuestra propia justicia, sino por la de aquel que se inmoló por ustedes, por cada una y por mí. Amén. Y ahora vienen también unas preguntas de reflexión. ¿Listas? ¿Sí? Bueno, la primera es, creo que el sacrificio de Cristo en mi lugar fue un acto definitivo. ¿O me siento tentada a hacer sacrificios para sentirme aceptada delante de Dios? Creo que el sacrificio de Cristo en mi lugar fue un acto definitivo o me siento tentada a hacer sacrificios para sentirme aceptada delante de Dios.
¿Ya todas tienen completa la primera? ¿Sí? Bien, vamos con la segunda. Creo verdaderamente que Jesús es capaz. Creo verdaderamente que Jesús es capaz de perdonar todos mis pecados. Ya, en esa solamente hay dos preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces al punto número 4. ¿Listas? Jesús nos ofrece propiciación. ¿Listo? Ahora, las citas, yo voy a leer Salmos 7:11. Por favor, alguien apóyeme con Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Yadel, bien. ¿Salmos qué, perdón? 7:11 y Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Bien, entonces, hermanita Lucero, Salmo 7:11 y Yadel, por favor, Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Yo lo iba a leer, pero vi la manita de la hermana Lucero y dije, ah, bueno, ahí está. Salmo 7:11 dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Gracias. Amén. Y ¿a quién? ¿Tienes tu micrófono apagado? Primera, ¿a quién? Ah, Yade, perdón. Sí, gracias. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Hasta ahí acabó? Sí, 9 y 10, ¿sí? Ah, ok. Sí, gracias. Entonces aquí en este les voy a dar también la definición de propiciación. Antes de que se las dé, ¿alguien quiere compartirnos si sabe qué significa la propiciación? El Señor nos hace propicios, nos hace aceptables delante de su presencia. Les voy a dar la definición que tengo. ¿Va? Un pago, ¿no, Reina? Es Es comprar. Gracias. Dígame, hermanita Reina. Gracias. Es un sacrificio. Es como dijo ahorita Rosita, el Señor Jesús se dio en sacrificio por cada uno de nosotros. Ujú. No sé si sea lo correcto, Dianita. Sí, y de cualquier manera, bueno, les agradezco mucho su participación, sí. Es en Primera de Juan 2:2, si me permites leerla. Claro, por favor. Gracias, Dianita. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Muchas gracias, hermanita Reina. Muchas gracias por sus definiciones. Les voy a dar la que yo tengo acá, que, bueno, coincide pues con la que con la que ustedes me dieron. Ay, permítame. Propiciación es un acto entre dos partes que implica
apaciguar la ira de alguien, que está ofendido, y ser reconciliado con él. ¿Me puedes repetir lo último, Dianis, porfis? Sí, bueno, te lo leo todo y ya ves de dónde, qué te faltó, ¿sí? Acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. En este punto, bueno, algunos podrían ver a Dios como un padre complaciente que tolera todo tipo de, pues, de mal comportamiento, ¿no? Hacer lo que cada quien quiere, dándole la espalda cuando quiere, y luego lo llaman papá Dios o dicen Dios me ama tanto que no me puede castigar o corregir, ¿no? Y ese Dios es solo imaginación de los hombres que no reconocen, pues que están en falta. La escritura no solo nos muestra el amor de Dios, también revela que Dios está airado contra el pecado todos los días. Hay un problema serio entre Dios y el hombre, y ese problema, pues, es el pecado. El pecado ha marchitado la relación que pudiera haber entre nosotras y Dios, o entre el hombre y Dios, y ha creado un abismo profundo que los divide, porque los separa. Únicamente un sacrificio perfecto podía satisfacer la ira de Dios y ese sacrificio es Jesús. Solamente Él pudo llenar todos los requisitos hasta remover la ira del Padre. Jesús aplacó la ira de Dios en la cruz. Eso es la propiciación. Si no fuera porque ahora nos vestimos de la santidad de Jesús, nunca hubiéramos podido sentarnos delante de un Dios santo con nuestra suciedad, maldad y perversidad. Cristo ha quitado la enemistad entre Dios y nosotras. Él ha rasgado el velo para poder acercarnos con confianza a su trono. Amén. Y ahora les voy a dar las 3 preguntas de reflexión. En este sí son 3 preguntas. ¿Listas con la primera? 1. ¿Miro el pecado de la misma manera que Dios lo ve? ¿Miro el pecado de la misma manera que Dios lo ve? La segunda es, ¿veo a Dios como un padre consentidor? Y la tercera, ¿me acerco a Dios con confianza? Sabiendo que en Cristo solo recibiré gracia. ¿Sí? ¿Todas tienen completas las preguntas? Bien. Y bueno, aquí recordando que pues aunque sabemos, ¿no? Como dice la última pregunta, me acerco a Dios con confianza sabiendo que en Cristo solo recibiré gracia. Sabemos que pues aunque pequemos, bueno, Dios nos va a perdonar, pero la cosa no es pecar deliberadamente sabiendo que pues me va a perdonar, ¿no? No es como la licencia y, pues puedes pecar, de todas formas Dios te va a perdonar. Pues sí nos va a perdonar, pero ve nuestro corazón que tiene la intención de pecar constantemente y que podemos ir a arrepentirnos y nos va a perdonar, pero la cuestión es que vayamos avanzando, ¿no? Ya nos arrepentimos, ya nos perdonó y vamos a caminar tratando siempre de no caer en ese error otra vez, ¿no? O en ese pecado. Sabemos que si lo hacemos, pues nos va a perdonar, pero siempre teniendo ese cuidado pues de ya no hacerlo, ¿no?
Ahora vamos al quinto punto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bien. Veo esas manitas ahí. Muy bien. Ok, entonces vamos, el punto 5 es, por medio de Jesús, Dios nos ofrece adopción. Y en esta vamos a ir, por favor, ¿quién me apoya con Juan 1:12 y Gálatas 4:7? Hermanita Reina, Juan 1:12 y ¿quién Gálatas 4:7? Mimi. Ay, perdón, ganó Mimi. Hermanita Reina tiene apagado su micrófono. Ay, gracias, Dianita. Me gusta mucho este versículo porque nos habla, dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Este versículo es precioso y no sé si me permitas leer el 13. Claro. Dice, los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Amén. Habla de este nuevo nacimiento. Es una cita muy, muy hermosa porque como el Señor, ¿verdad? Dice, el que cree, el que confiesa. Gracias, Dianita. Muchas gracias, hermanita Reina. Y Mimi, Gálatas 4:7, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Muchas gracias. Amén. Voy a darles bueno, a lo mejor pues ya todos conocemos también la adopción, ¿verdad? Pero les voy a dar el concepto que tengo de adopción. Se los voy a leer todo y ustedes me dicen si lo anotan. De cualquier manera es algo que, pues sí, pues nos damos más rápido una idea, ¿no? Acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, que sería el adoptante y el adoptado, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad con sus mismos efectos legales, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Ustedes me dicen si se las dicto para que la anoten. ¿Sí? Va. Acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas adoptante y adoptado de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad con sus mismos efectos legales. ¿Sí? ¿Todas listas? Ok, bueno, antes éramos esclavos del pecado, vivíamos en oscuridad, lejos de Dios y sin esperanza. Ahora en Cristo no solamente somos libres, sino que también somos adoptadas en su familia. ¿Cómo es posible que un Dios santo y suficiente en sí mismo adopte pecadores
para hacerlos sus hijos y darles todos los beneficios y privilegios de su paternidad. Jesús lo logró en la cruz. Amén. Dios muestra su gran amor para con nosotras, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos suyas a través de su Hijo. Así que si estás en Cristo, has recibido privilegios que deben marcar cada aspecto de tu vida, ¿sí? Y les voy a dar unos ejemplos. Entonces, el primero es que Dios es nuestro Padre. O sea, nos adoptó y en ese momento Dios es nuestro Padre. Y aquí les voy a dar una cita que es primera de Juan 3:1. Anoten la cita y yo se las voy leyendo, ¿sale? Dice así: Él es amoroso y completamente distinto a todo, bueno, perdón, Dios es tu Padre y un punto es que Él es amoroso y completamente distinto a todo Padre terrenal. Y la cita dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. El punto número 2 es: eres heredera de Dios y coheredera con Cristo. La cita de este punto número 2 es Romanos 8:17. Mientras ustedes lo acaban de anotar, se los leo. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El punto número 3 es que cuentas con la guía del Espíritu Santo. La cita de este punto es Romanos 8:14 y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El punto número 4, tienes el privilegio de recibir corrección amorosa de Dios. Y esta cita es Hebreos 12:5-6. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. ¿Es Hebreos 5:1-2? No, Hebreos 12:5-6. Ah, ok, gracias. Sí. Y vienen 3 preguntas. ¿Hermanita Rosy tiene una duda? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a las 3 preguntas de reflexión, ¿sí? La primera es, ¿la manera en la que vivo habla bien o mal del padre que tengo? ¿Del padre de qué, perdón? ¿Del padre que tengo? La voy a repetir. ¿La manera en la que vivo habla bien o mal del padre que tengo? La siguiente pregunta. ¿Tomo a la ligera la disciplina de mi padre?
Y la tercera, agrado a mi Padre en la forma en la que trato a mis hermanos. ¿Listas? Punto número 6. Jesús nos ofrece justificación. Hermanita Angie, ¿nos apoyas por favor con Romanos 3 del 21 al 26? ¿Y quién quiere apoyar con Primera de Juan 2:1, por favor? Hermanita Irma. ¿Repites la cita, Dianita, porfis? Sí, la primera es Romanos 3 del 21 al 26. Y la segunda es Primera de Juan 2:1. Bendiciones, hermanitas. Romanos 3, 21 al 26. Y dice la palabra de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hermanita Irma, por favor. Sí, hermanita. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Muchas gracias. Les voy a dar ahora la definición que tengo de justificación. Es un argumento que apoya o sustenta algo o a alguien. ¿Ya? ¿Sí todos la tienen? ¿Todas? Muy bien. Pues por más que nosotras tratemos en nuestras fuerzas, nunca vamos a poder llegar al estándar de la justicia de Dios. Siempre nos vamos a quedar cortas. Dios es justo y ningún injusto puede tener comunión con Él. Es por eso que Cristo vivió una vida completamente justa. Se presentó en la cruz como nuestro intermediario y cargó nuestra injusticia, de manera que todos los que creemos en Él somos vestidos de su perfecta justicia. Dios es quien justifica al que tiene fe en Jesús. No existe otra manera. En el momento en que pones tu mirada en Él para salvación, la justicia de Cristo es cargada a ti. Así que cuando Dios te ve, ya no ve tu maldad y pecado, sino que ve la justicia perfecta de Cristo.
Y yo creo que esto es algo que debemos recordar todos los días, ¿no? Que a pesar de que estemos a lo mejor en el estado en el que nos encontremos, saber y tener la confianza de que siempre podemos pues ir delante de Él, ¿no? Y que Él, cómo nos va a ver Él. Entonces, sin importar nuestro estado, siempre podemos correr a Él, pues con confianza. Aquí hay hay 3 preguntas, pero antes de las preguntas, hay algunas cosas que se pueden meditar en el libro de, en este punto, en el libro de Romanos 8, que son beneficios de la justificación. Se las voy a dar así nada más y las invito a que ustedes lean el libro el libro de Romanos 8, y ustedes puedan meditar en los beneficios de la justificación. ¿De acuerdo? El primero es que podemos disfrutar de una correcta comunión con Dios. No hay temor porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿no? Otra es que tenemos la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. Somos libres del temor y la culpa generada por el pecado y podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Y otra es que la justicia de Cristo me pertenece y soy declarada justa ante los ojos del Padre. Y no hay pecado que me pueda apartar de Cristo, porque cuando Dios me ve, ya no observa mi condición caída, sino que mira la justicia de Cristo en mí. Y ahora sí vienen las 3 preguntas. ¿Listas? La primera es, en medio de mis debilidades, ¿puedo ver a Jesús como mi abogado? En medio de mis debilidades, ¿puedo ver a Jesús como mi abogado ante el Padre? ¿O me quedo frustrada sin esperanza? La siguiente es, cuando peco me siento incapaz. Cuando peco me siento incapaz de presentarme ante Dios. O corro a su trono. Confiando en que Él me ve. Me quedé en presentarme ante Dios o corro A su trono confiando en que Él me ve con la justicia de Cristo. Voy a repetirla completa. Cuando peco, me siento incapaz de presentarme ante Dios o corro a su trono confiando en que Él me ve con la justicia de Cristo. Y la tercera, ¿es la justicia una característica que adorna mi vida? ¿Listas? ¿Hay alguna duda o algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿No? Bien. Vamos a pasar entonces al punto número 7. Este ya es el último punto.
Jesús nos ofrece resurrección. La cita es Primera de Corintios 15, del 20 al 23, y esta yo se las voy a leer. Ustedes me dicen cuando ya la tengan para que juntas le demos lectura. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. ¿Listas? Vamos, pues. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Y aquí les voy a dar la definición de resurrección. Y resurrección viene del latín resurrectio. Se los voy a enviar en un chat. A todas debió haberles aparecido. Resurrectio. ¿Qué quiere decir? Levantarse de nuevo. Resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa Perdón, ¿sí podrías repetir después de levantarse? Sí. Por favor. Proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa a la acción. Bueno, eso se los voy a leer y ustedes me dicen si lo anotan. Con esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. ¿Sí? Bien. Entonces, con esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Bueno, hemos estado reflexionando sobre algunos beneficios que como son la salvación, la redención, la expiación, la propiciación, la justificación, la adopción. Necesitamos exponernos con frecuencia a estas verdades de manera que no olvidemos quiénes somos en Cristo. Probablemente ahorita por estas fechas y todo, pues lo estamos viendo, pero que no sea algo que solamente en estos días recordemos, sino que estemos recordando todo el tiempo. Vamos a meditar en la resurrección vamos a meditar en lo que la resurrección de Cristo ha garantizado para nosotras. El punto número 1 es que tenemos una vida nueva en Cristo. Les voy a dar la cita para que la anoten y mientras la anotan yo se las leo. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. El número 2 es el poder para vencer el pecado y predicar el evangelio. La cita es Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. El punto número 3 es una posición en lugares celestiales en Cristo. Una posición en lugares celestiales en Cristo. La cita es Efesios 2, 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La cuarta es la promesa de que un día resucitaremos con Él. La cita es Juan 11:25. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Y les voy a dar otra cita, que es Colosenses 3:1-3. Igual mientras la anotan, yo les doy lectura. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. Permitamos que todo lo que hacemos diariamente sea moldeado para la gloriosa promesa de la eternidad que nos aguarda. Y para vienen 3 preguntas. Perdón, Dianita, el texto de Colosenses es 3, 2 al 3. 1 al 3. Colosenses gracias. 3 del 1 al 3. Sí, de nada. ¿Listas para las preguntas? ¿Ya son preguntas estas, Dianita? Sí, ya perdón. son las preguntas de reflexión, ajá. Gracias. Sí. La primera, ¿tengo garantía de que estoy unida con Cristo? ¿Tengo garantía de que estoy unida con Cristo? La segunda, ¿vivo a la luz de la esperanza de la resurrección? ¿Vivo a la luz de la esperanza de la resurrección? La pregunta número 3. ¿Veo mis circunstancias como temporales o eternas? Y la última, en estas son 4 preguntas. Y la última, mande. Perdón, ¿circunstancias qué? ¿Veo mis circunstancias como temporales o eternas? Ya, gracias. Sí. Y la última pregunta.
La esperanza de resucitar con Jesús me alienta. La esperanza de resucitar con Jesús me alienta. ¿Listo? Ya todas terminamos. ¿Sí? ¿Tenemos todas las preguntas? Muy bien. Pues ya terminamos los 7 puntos. Terminamos con preguntas de cada uno de los puntos. Yo las invito a, pues, no solamente que queden ahí como anotadas del tema de hoy, sino que podamos, pues, darnos el tiempo de analizarlas, de leerlas con calma, de hacer un análisis en nosotras y ver cómo estamos, ¿no? Como en uno del módulo, creo que es en el módulo 2, donde viene un termómetro, ¿no? Que ahí vienen unas preguntas y nosotros vamos poniéndole ahí si subimos el termómetro o bajamos, cuál es nuestra temperatura, ¿no? ¿Estamos frías? ¿Estamos tibias? ¿Estamos calientes? ¿Cómo estamos? Entonces, en este caso no tenemos un termómetro, pero imaginémoslo. Entonces, contestemos las preguntas, meditémoslo, para que nosotras veamos en dónde estamos, en dónde nos encontramos, en dónde hay que reforzar y lo que esté bien, pues no bajar la guardia, ¿no? Estar en constante comunión con nuestro Padre y sobre todo recordando todas estas cosas, ¿no? Que, bueno, yo en mi caso, hasta los, no me acuerdo cuántos, 20, no, 16. Bueno, pues que fue una temporada, ¿no? Hasta los 16 recibí a Jesús en mi corazón, pero realmente empecé a conocer hasta los 22, ¿no? Entonces, digamos que de los 22 para atrás, pues, conocí, pues, o iba a la iglesia católica y a lo mejor lo común, ¿no? Cuando hay un bautizo y cuando hay una boda, o sea, tampoco era como que cada domingo estaba ahí en misa, pero a veces uno pasa como esto de la Semana Santa y no sabe ni qué, ¿no? O por qué, sino, ay, la Semana Santa son vacaciones, y uno hace algunas actividades, ¿no? Entonces, que todo esto que vimos hoy no solamente sea recordado y lo recordemos en este tiempo, sino que lo recordemos todos los días, ¿no? Ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, todo lo que nos da, todo lo que Jesús nos dio por medio de ese sacrificio, ¿no? Ya vimos las definiciones de algunas, bueno, de cada una de estas verdades. Entonces yo las invito a que mediten en cada una. También por ahí teníamos el libro de Romanos, ¿no? 8, que también lo leamos y estemos meditando en ese libro. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿O un comentario? Una pregunta, Dianita. Sí. ¿Cuál era el título de nuestro estudio? 7 verdades que no debemos olvidar. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, de nada. Pues es un tema muy hermoso porque trata de todo lo que Dios hizo por nosotros y sobre todo la esperanza hermosa que debemos tenerla en nuestro corazón, estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo prepararnos para ese evento que puede ser en cualquier momento, ¿no? No hay fecha ni nada, solamente Dios sabe qué día será y tenemos que estar preparadas con nuestras lámparas llenas de aceite y que no nos vaya a agarrar desaprevenidas nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es un tema muy hermoso porque habla de todo, desde su crucifixión, desde las promesas que nos hace de volver, del perdón que tenemos, si fallamos y tratar sobre todo de no fallar, pero como dice la palabra de Dios, pero si pecáis, abogado tenemos para con nuestro Padre, ¿no? Amén. No hacerlo un hábito, pero si de repente metemos las patas, pues ir inmediatamente al trono de su gracia, con toda vergüenza y todo, pero ir a pedirle perdón y no volver a reincidir en ello, ¿no? Pues eso es de mi parte, Dianita.
Sí, amén. Muchas gracias por su comentario. Sí, son, como el tema lo dice, ¿no? Son 7 verdades que nos llevamos para meditar. Pues son prácticamente 3 preguntas por cada verdad, ¿no? Una tuvo 4, pero una tuvo 2, entonces pues son 21 preguntas en las que pues yo creo que nos va a llevar ahí nuestro buen tiempecito meditarlas y analizarnos, ¿no? Cómo estamos delante de Dios. Bueno, les agradezco mucho su tiempo de estar acá en esta reunión, a una reunión más. Me da mucho gusto verlas a todas, ¿no? Aunque sea así en la cámara, pero es lo más que podemos hacer ahorita y está padre, ¿no? Que nos podamos ver y no sea como, uy, hasta que nos veamos personalmente, sino que podamos sentirnos cercanas también. Les doy muchas gracias a Dios por la vida de cada una. Y por favor, hermanita Yadel, ¿nos puedes apoyar, por favor, con la oración final? Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque has hablado a nuestro corazón, Señor. Y como nos decía Dianita, Señor, que no solamente se quede en apuntes o en la memoria, Señor, sino que realmente lo llevemos a cabo. Meditemos, Señor, todo el tiempo en estas 7 verdades que no debemos olvidar, Señor. Ayúdanos a constantemente estarnos analizando, ver en qué estamos fallando, Señor, y procurar trabajar en eso para ir perfeccionando, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Dianita, gracias porque a través de su vida has bendecido la de cada una de nosotras, Señor, cada una de mis hermanas, bendice sus hogares, Señor, sé tú con ellos, con ellas esta noche, Señor, y pues que todo lo que hagamos siempre glorifique tu nombre, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todas, pasen bonita noche, que descansen y si Dios quiere nos vemos mañana en la predica. Gracias, Dianita. Dios te bendiga. Buenas noches a todas. Gracias. Bendiciones a Bendiciones, que todas. Dios las guarde. Hasta luego. Bye. Bendiciones. Un abrazo. Bye. Bye. Gracias, Cuñiz. Adiós, Cuñiz. Te amo. Adiós, mami. Adiós, hija. Te amo. Bendiciones, hermanitas, Yo a también todas. te Bendiciones a amo. todas. Bendiciones. Bye. 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 Adiós.